Vos también pensás que el repollo es solo para acompañar y ya, pero nunca para lucirse. Vea pues, porque hoy te voy a demostrar que con un mango y un buen aderezo, uno puede pasar de una ensalada básica a una ensalada que hace quedar bien a cualquiera. De esas que uno lleva y dicen, ¿quién hizo esto? Inicio con medio repollo blanco, lo lavo muy bien, retiro hojas dañadas o marchitas y con un cuchillo bien afilado lo empiezo a cortar bien finito. Luego lo pongo a desinfectar de manera natural con agua y un chorrito de vinagre blanco. Lo dejo un momentico mientras sigo con lo demás. Decime vos el repollo lo preferís bien finito o más grueso. Oiga, por aquí pasó un pajarito y me dijo una cosa. Me dijo que si usted no se suscribe, el algoritmo le va a empezar a mostrar videos de cómo lavar platos en cámara lenta, en vez de mis recetas. Mejor dele amor al botón rojo, active la campanita y quédese con el contenido que sí vale la pena. No se deje castigar por el algoritmo. Ahora sigo con un mango maduro, lo lavo muy bien, le retiro la cáscara, lo corto en rodajas y lo hago en cubos medianos. Vea ese color, eso ya alegra el plato. Y vea, si el mango está bien maduro, esto ya va ganando solo. Un video de ensalada sin comentarios es como un sancocho sin carne, muy triste y muy simple. Yo sé que ustedes están ahí antojados, así que no se me escondan detrás del celular y pongan su granito de arena. ¿Ustedes son de los que le echan piña a todo o son de los que respetan la ensalada tradicional? Cuenten el chisme allá abajo pues. Paso ahora a una manzana roja, la lavo muy bien. Para esta receta le retiro la cáscara, la corto en rodajas, le quito el corazón y las semillas y luego la corto en cubos pequeños. Vea pues, contame vos le dejas la cáscara o también se la quitas? Si hasta aquí te está gustando, suscríbete a Qué Rico Recetas. Vea pues que aquí todo queda fácil y delicioso. Retomo el repollo, lo escurro bien, que no quede aguado, porque ensalada aguada no sirve. Y ahora sí, en una ensaladera empiezo a combinar. Agrego el repollo, la manzana roja y el mango. Vea esa mezcla. Eso ya se ve bonito, fresco, provocativo. Ahora me voy con el aderezo, y aquí está el secreto. En otro recipiente agrego 4 cucharadas de yogur griego natural. Luego agrego 2 cucharadas de miel de abejas, exprimo el jugo de un limón y agrego una pizca de sal. Empiezo a batir despacio hasta que todo quede bien integrado. Vea esa textura, cremosa, suave, eso ya promete. Esto es de esos aderezos que uno prueba y ya quiere ponerle a todo. Ahora incorporo el aderezo a la ensalada y agrego también 100 gramos de uvas pasas. Vea pues, eso le da más dulzor, más textura, más sabor. Empiezo a mezclar suavemente, sin afán, asegurándome de que todo quede bien cubierto. Vea cómo el yogur envuelve el repollo. Pruebo un poquito y ahí mismo uno dice, no, esto fue brutal. Equilibrio perfecto, dulce, ácido, fresco, todo en su punto. Sirvo y listo. Esta ensalada queda perfecta para acompañar un almuerzo, una carne asada, un pollito o incluso sola, porque es fresca, ligera y muy completa. Tenés fibra del repollo, vitaminas del mango, energía de las pasas, o sea, queda rica y además te hace bien. Y ojo con esto, esta es de esas recetas que vos haces una vez y después te la empiezan a pedir. ¿Y la ensalada de mango? Bueno pues, contame, ¿te gustó esta combinación? ¿Le pondrías más miel o así está bien? ¿Sos de los que mezcla dulce con salado o todavía no te animás? Deja tu comentario que siempre te leo. Dale me gusta, compartí esta receta con alguien que necesite ideas fáciles y ricas. Suscríbete a Qué Rico Recetas. Y decime pues, ¿la harías o qué?